Hasta hace muy pocos minutos nada más, con el Cabezón conversábamos con respecto a lo que está sucediendo por estas horas en el partido de la Costa y nos reíamos porque en esto de consultarnos asiduamente sobre el material, el contenido del programa, pensábamos cómo realizar la apertura editorial de hoy. ¿Por dónde? ¿Por dónde reflexionar sobre este nuevo despropósito, un nuevo viejo despropósito en definitiva, que está lleno de pequeñas imposturas que hacen que resulte hasta dificultoso, complejo, poder realizar un análisis dentro de las posibilidades más cabales que tenemos a partir del uso de la palabra? En definitiva, quedamos en que había que comenzar así el programa de hoy, explicando de qué manera íbamos a hacer para poder editorializar este despropósito. Despropósito que tiene que ver porque en las últimas horas nos hemos anoticiado de que hemos regresado en el partido de la Costa a la fase 2. Por disposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires, según admitieron los mismos funcionarios de la gestión de Cristian Cardoso. Aquí debemos hacer el primer parate, comenzar a desgranar esta primera reflexión o esta primera certeza oficial. Disposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires, es decir, esto de regresar a la fase 2 en el orden local tiene la responsabilidad, según las manifestaciones de los funcionarios, distintos funcionarios del gobierno local, en Axel Kicillof. Entonces la primera pregunta que nace es, ¿qué conoce Axel Kicillof? ¿De qué está informado Axel Kicillof de lo que sucede en el partido de la Costa? Porque en verdad debemos nosotros entonces pensar que estamos atravesando la misma situación que en el AMBA, que en el conurbano de la provincia. Y sabemos que hay una diferencia muy sustancial entre lo que ocurre. Siempre vamos a ceñirnos a los mensajes oficiales en el AMBA con respecto a nuestro distrito. Esa es la primera reflexión que me parece que no es un dato menor, porque debemos partir desde allí para poder comprender esta serie de imposturas que llevan a un despropósito mayúsculo, que reitero, no es nuevo, regresa como la fase 2, es un despropósito viejo. Fase 2 en el partido de la Costa, que indica protocolarmente que los comercios van a cerrar a las 19, que el permiso de circulación social se extiende hasta las 20, es decir, de 20 a 6 está prohibida la circulación de cualquier persona en todo el ámbito de nuestro distrito. También prevé una restricción en actividades recreativas, al aire libre, en espacios cerrados, culturales también, en reuniones sociales, en reuniones familiares, bueno, todo lo que usted ya conoce con respecto a las restricciones de fase 2. Sí, Cabezón. Si querés, Pelado, podemos detallar por favor, por completo en qué consiste esta fase 2 que comienza el día de mañana. La actividad comercial en general, excepto farmacias, está permitida abierta de 6 a 19. Actividad de bares y restaurantes de 6 a 19, delivery hasta las 23. La circulación de personas y actividades no esenciales de 6 a 20. Desde el lunes 17 de mayo y hasta el viernes 31 inclusive se suspenden las clases presenciales. Se suspenden eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos o privados al aire libre. Se prohíben artes escénicas, musicales, salas y complejos cinematográficos y talleres culturales. Se prohíben celebraciones de ritos religiosos en espacios cerrados. No sé para qué lo vuelven a agregar, si ya lo habían dicho antes. Se suspende el uso de natatorios cerrados, que curiosamente el municipio de la Costa construyó en plena pandemia. Se inhabilita apertura de gimnasios, museos, casinos, bingos, bibliotecas, mercados y ferias. Quedan prohibidas actividades y reuniones sociales en domicilios particulares, salvo que la asistencia de personas que requieran especiales cuidados.
Se suspenden actividades deportivas colectivas con o sin contacto en espacios cerrados. Actividades deportivas o gimnasios al aire libre con un máximo de 10 personas en espacios públicos. Lo plantean de una forma tan capciosa que no se entiende si están prohibidas o no, Sí. pero siguen permitidas. Y por último, quedan prohibidos los viajes grupales de egresados, jubilados, esto lo ponen también en femenino, de estudio, de competencias deportivas no oficiales, grupos turísticos y de grupos para la realización de actividades recreativas y sociales. Bueno, a todo esto, creo que el Cabezón lo citó también, a partir del próximo lunes 17, quedan suspendidas las clases presenciales en los distintos establecimientos educativos del Partido de la Costa. Algo que es un punto álgido, central, en esa contienda politiquera que desde hace algunas semanas llevan adelante el gobierno de la Nación, conjuntamente con el de Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad de Buenos Aires. Más allá de eso, nosotros debemos comenzar a prestar atención en el lenguaje utilizado, en el argot que utiliza la política, para que nosotros, primero, escuchemos, como segundo paso, internalicemos, y como tercero, recreemos. Y no es otro dato menor hablar de la lengua utilizada, de la palabra que se emite, porque a partir de la palabra comienza la sujeción, comienza esa internalización inconsciente que se lleva a la práctica desde la parte tácita o teórica de la palabra, inmaterial si usted quiere, para volverla material, en donde el accionar, en la práctica, a través de un pensamiento absolutamente acrítico, despojado de toda criticidad. Y vimos cómo la palabra prohibición es notoria en la fase 2. Prohibido circular de 20 a 6, prohibida la actividad comercial de 19 a 6, prohibidos los eventos culturales, deportivos, religiosos y demás. Todo es prohibido. Prohibición es la palabra de la nueva normalidad. A partir de esa palabra están conformando el nuevo ser humano. Es decir, aquí hay una metamorfosis o un cambio, si quiere, de la hominización universal. Porque hablamos de una pandemia, no solo esto es atinente al Partido de la Costa. Con respecto a prohibiciones, hay muchas dudas por parte de los propietarios no residentes del distrito. Aparentemente, según conversaciones privadas de algunos de ellos con Daniela Jiménez, secretaria de Ordenamiento Urbano. No, es secretaria general ahora. Como una jefa de gabinete. La habían ascendido, Sí. cierto, que la habían ascendido. Esta es la importancia que le damos a los rótulos de estas Sí, personas, tal ¿no? cual. Según declaraciones por privado de Daniela Jiménez, no habría ningún inconveniente para la llegada y el egreso de propietarios no residentes al distrito. Veremos. Vamos a pasar a la parte en que se multa o se pena a la población que no cumpla con los protocolos en vigencia. Hoy, a partir de hoy, en el Partido de la Costa, se pone en práctica el sistema de multas a la población y de premios a los gobiernos comunales que multan. ¿En qué se basan esas penas? Uno presupone que en el no uso de barbijo, por ejemplo, en el no cumplimiento del distanciamiento social, en el no cumplimiento de acatar las normativas con respecto a las reuniones sociales. Bueno, y todo esto que hemos citado a través del Cabezón, que forma parte de la nómina de prohibiciones que regresan con más fuerza a partir de mañana, miércoles. Las multas comienzan hoy. Multas que ascienden hasta los 4.300.000 pesos. ¿Bajo qué nomenclatura uno puede ser penado con esa cifra? No sabemos. ¿Cuál es la nomenclatura para multar? No existe. Simplemente es el hecho de demonizar, el hecho de perseguir, el hecho de amedrentar, el hecho de esclavizar al ser humano. Es parte de la nueva normalidad. Más allá de esto,
que son datos informativos en sí. Lo más acongojante, lo que genera más desprecio, son las apreciaciones de algunos funcionarios, como por ejemplo el titular de la cartera de salud local, Marcelo Melgarejo, quien, basado en una extrema pobreza intelectual, retórica, ni que hablar dialéctica, realizó ayer, explicando, o no explicando, mejor dicho, sino citando algunas palabras sin sentido o con sentido, depende cómo se lo mire, para de alguna manera avalar la decisión, se supone, dispuesta por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y acatada servilmente por el gobierno de Cristian Cardoso. Marcelo Melgarejo, decía, inmerso en esa pobreza dialéctica, retórica e intelectual, efectuó algunas declaraciones que podríamos dividir puntualmente en 5 partes y vamos a tratar de desgranarlas para hacer una reflexión final. Melgarejo, textual, la ocurrencia de casos, pareciera que la ocurrencia, utilizó este término, ocurrencia, es decir, algo que aparece imprevistamente. La ocurrencia de casos que en este momento se halla en el Partido de la Costa, no me equivoco yo, estoy leyendo textual las palabras de Marcelo Melgarejo ayer en una especie de conferencia de prensa. Está dándose fundamentalmente en todas aquellas actividades que están protocolizadas, normatizadas y por ende que están reglamentadas para la prevención. ¿Qué quiso decir con esto? Absolutamente nada. Además, Melgarejo indicó que las actividades al aire libre, tanto recreativas como deportivas o culturales, que también se hayan normatizadas, redundaron en un aumento de la incidencia de casos de COVID-19. Es decir, nuevamente la transferencia de culpas a la comunidad. En algo que es bochornoso si nosotros intentamos entenderlo, comprenderlo e intelectualizarlo. Es decir, ¿cómo puede ser que actividades deportivas, por ejemplo, o recreativas, en el Partido de la Costa, no en Berazategui, en el Partido de la Costa, hayan incidido para aumentar los casos de contagio de COVID? En otro punto, Marcelo Melgarejo, titular de Salud Comunal, destacó la incidencia en la propagación de contagios, es decir, aquí reformula un tanto el mensaje anterior y dice que la incidencia en la propagación de contagios que tuvo la ruptura de la burbuja conviviente. Por favor, reitero, preste usted, oyente, atención al lenguaje utilizado, a la jerigonza utilizada. Ruptura de la burbuja conviviente, y describió, por si nosotros somos analfabetos, a qué se hace referencia con el término. ¿Y cómo la describe Melgarejo a la burbuja conviviente? Dice, cuando hablamos de burbuja conviviente hablamos de aquel núcleo familiar que convive. Excelente, Melgarejo, un epistemólogo, un nuevo filósofo. El tercer punto, Melgarejo hace referencia que en términos epidemiológicos esta burbuja se ha pinchado. En términos epidemiológicos se utilizan este tipo de palabras como pinchado. En un lenguaje científico se utilizan palabras como pinchado. Es médico, No solo eso, es el responsable de la cartera de salud del Partido de la Costa. ¿Por qué? Se autopreguntaba Melgarejo para explicar. Porque se produce la combinación de diferentes tipos de burbujas, que son las casas en donde viven las diferentes familias. Se han mezclado familias directas, tíos, hermanos, primos, sobrinos, y obviamente la consabida reunión social que implica esa reunión familiar o bien las reuniones entre amigos. Yo me pregunto, ¿sabrá lo que está diciendo?
Determinantemente digo que no. Es parte, como dijo el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, de la zaraza oficial, de no saber qué explicar, qué proponer desde una oratoria que tiene un tema ridículo a esta altura, como el regreso a la fase 2, ridículo a esta altura, como generar más pánico con respecto a un virus que sí existe, pero que no tiene los condicionamientos que nos quieren hacer creer. Punto 4, versión Marcelo Melgarejo, titular de salud del Partido de la Costa. Los pacientes mayores de 70 años han disminuido la infección y de contagio, y desde un 15 hasta un 7%. Bueno, así habla, ¿no? Hoy en día, el COVID grave, está afectando a pacientes menores de 60 años. Esta gente, por los menores de 60 años, no está dentro de lo que es el primer objetivo de vacunación, pero por sobre todas las cosas, porque tenemos cepas resistentes que están circulando, como la Manaos o la británica. Si está asegurando que hay menores de 60 años en peligro de contagio, y esto es porque este sector etario no se ha vacunado todavía, ¿cuándo van a disponer una vacunación precisamente para ellos? Es una cuestión lógica, siempre siguiendo el discernimiento oficial, ¿eh? El último punto. Nosotros, dice Melgarejo, desde el Estado podemos implementar numerosas medidas para garantizar el acceso a la atención de todo paciente, leve, moderado, grave, que pueda estar contagiado por COVID. Podemos aumentar la capacidad instalada de atención de pacientes críticos. Podemos tener un montón de respiradores. Podemos tener a todo el equipo de terapia intensiva y de atención de emergencias trabajando a pleno. Pero llegado un momento, si no se respetan las consignas de prevención, nada de esto que les digo va a alcanzar. Textual, Marcelo Melgarejo. Bueno, Pelado, antes de que profundice sobre esas declaraciones, porque me parece que son bochornosas y repudiables por donde se las observe, comparto algunos mensajes que llegan a la transmisión en vivo por Facebook. Nancy Otegui nos decía, una vergüenza. Terminan de arruinar a todos económicamente. Sí, yo creo que nos arruinan mucho más que económicamente, sí, ¿no? Pero es válida, por supuesto, la aclaración que hace Nancy. Sí, partiendo desde lo psicológico, cómo repercute en todo lo demás, ¿no? Sí, sí, hasta en lo cultural. Sí, sobre todo en lo cultural. O sea, decía Gustavo Peña también, por la misma vía, que los ciudadanos gasten. En temporada el COVID no atendió y ahora nos vuelven a encerrar. Y por último, Sergio nos comentaba, Hegel decía, el hombre que no es capaz de luchar por su libertad no es hombre, es un ciervo. Tal cual, tal cual. Hegel, estamos hablando de un filósofo idealista. Melgarejo nuevamente, claro, para cerrar su alocución, tiene que realizar algún tipo de manifestación que sea cabal, concreta, que quede como un sello perpetuo. Y es simple, saber o avisorar lo que va a declarar algún funcionario para cerrar una locución de este tipo, transferir culpas. Es decir, aquí pareciera que en el orden sanitario, en el Partido de la Costa, vivimos en el Parnaso de la asistencia. Entonces, pero con eso no alcanza si nosotros no cumplimos con las normativas y prohibiciones, porque esa es la palabra, prohibiciones en vigencia. Entonces volvemos a preguntarnos, ¿cuál es la capacidad de atención de los hospitales y centros sanitarios en el Partido de la Costa? ¿Cuál es la capacidad de atención del Hospital Modular de San Bernardo? ¿Dónde está la alta tecnología sanitaria en la costa?
¿Dónde se encuentra el tomógrafo del hospital de Mar de Ajó? ¿Dónde se encuentra? En reparación, creemos, porque no funciona. Desde hace más de 2 meses. Entonces, ante ese sinfín de deficiencias, y siempre, reitero, voy a ubicarme nada más que para hacer un discernimiento sobre los mensajes oficiales, porque uno cree otra cosa. Por eso dije, es muy difícil conformar un editorial sobre este tema. Pero teniendo en cuenta las manifestaciones oficiales, el sistema de salud es paupérrimo, carente por donde se lo mire. Pero la culpa es de quien no cumple los protocolos en vigencia. La culpa es del que no usa un tapabocas, el que no mantiene una distancia social, el que se reúne con sus familiares o amigos, el que va a jugar un partido de fútbol o asiste a un evento cultural, el que va a comprar desde mañana a las 19:15, porque pareciera también que el virus exacerba potencialmente ahora, a partir de mañana, por eso nos dio 2 días de aviso, a partir de las 19 hasta las 6. Luego va a descansar. Hasta las 19 del día siguiente, por supuesto. Tiene ya una pauta establecida el coronavirus. Eso en los comercios, porque 1 hora más usted puede circular por las calles, que no va a pasar absolutamente nada. Empieza por los comercios el virus a atacar. Todo este despropósito, lleno de pequeñas imposturas, no solo es un atentado que nosotros debemos soportar o seguir soportando, a expensas incluso de ser multados, de ser penados económicamente. Voy a hacer un apartado en esto. También desde el gobierno comunal manifestaron que a partir de hoy se van a incrementar los controles policiales precisamente para hacer cumplir estos protocolos y si no, recaudar, multar al hombre común. Recordamos lo que sucede con una nueva normativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por toda esa recaudación, en penas, en multas por no respetar los protocolos, la gobernación bonaerense va a devolver una parte de lo que se obtenga a las distintas municipalidades. Es decir, aquí hay como un vuelto para las municipalidades. Hay un premio, el premio por multar, el premio por demonizar, el premio por perseguir, el premio por acosar. ¿A quiénes? A nosotros, al hombre común. Entonces me parece que es momento, si usted quiere voy a utilizar un neologismo. Es momento de colombizar el partido de la costa. Es momento de manifestar, clamar desde el punto de vista social por este atropello, un regreso a un atropello mayor. No es nuevo, no es nuevo, es una vieja y arcaica metodología, pero que se impone a expensas de los vicios del poder, cuando al poder se le antoja, y nosotros debemos obedecer. Tengamos cuidado en no recrear, en no internalizar, y sí pasar por una conciencia crítica las terminologías utilizadas por el poder para seguir maniatándonos, para seguir esclavizándonos. Cuidado con las palabras burbuja conviviente, eso es familia. Cuidado con la palabra prohibición, porque está prohibido hasta la prohibición. Hay un sometimiento absoluto que nace desde el lenguaje y tiene como correlato un virus llamado COVID que desemboca en la nueva esclavización cultural mundial. Desemboca en la imposición de la nueva normalidad, que no es otra cosa que esto que estamos viviendo, que va a tener estos blindajes, estas idas y vueltas, estas marchas y contramarchas, porque es lo que nos va a afectar psicológica y culturalmente a nosotros.
esto de vivir en los acertijos, en los interrogantes, en las dudas, en las incertidumbres, en los dobles mensajes, en la incorporación de nuevos términos, de nuevas palabras, para conformar una nueva lengua para el nuevo hombre. Es lo que nos está afectando la salud mental. Y nosotros lo que debemos cuidar particularmente es ese aspecto, nuestra salud mental, porque con ella vamos a poder presentar un combate.